Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry son nombres que todos vinculamos con haber cambiado el baloncesto. Sin embargo, hoy hablamos de Sasha Pachulia. Historias del deporte. Bienvenidos a Historias del Deporte, mi nombre es Jorge y en este canal os voy a contar las mejores historias y las mejores anécdotas del mundo del deporte. Hoy vamos a hablar de un jugador que durante sus primeras 12 temporadas en la NBA había pasado prácticamente desapercibido, pero en su 13ª fue traspasado a Dallas y cambió el juego. Sasha Pachulia era un pívot georgiano, más conocido por haber tenido rifirrafes contra sus rivales que por su calidad sobre la pista. En 2015, con 32 años ya, se le traspasó a Dallas y a partir de ahí se convirtió en el pívot titular jugando más de 28 minutos por partido, y en diciembre llegó la hora de votar para el All-Star Game. La NBA se había modernizado y ya permitía a la gente votar a través de redes sociales, y eso hizo que en Georgia se viralizara a tope que había que votar a Sasha Pachulia. Sorprendía a todos y poco a poco se veía como ese pívot tosco, georgiano, blanco, que no encajaba para nada, o eso parecía en la NBA, iba subiendo poco a poco puestos en la tabla de la clasificación. Y eso que el jugador pasaba del tema, que él decía que se centraba en jugar, que lo que quería era ganar partidos, y no pidió a nadie que le votara porque es un jugador que, como hemos dicho, es tosco jugando, así que él no se veía para nada en un All-Star Game, que al final es espectáculos en mates y es totalmente lo opuesto a lo que es un juego. Sin embargo, la bomba Pachulia ya había explotado y cuando se cerraron las votaciones, se quedó a solo 14.000 votos de ser titular en un All-Star. Y a pesar de quedarse tan cerca de ser All-Star, como al final los suplentes los eligen los entrenadores, ese año no fue al partido de las estrellas de la NBA. Pero el hecho en sí no había pasado desapercibido para nada a la NBA, que vio cómo sus estrellas se enfadaban porque este tío, que como se dice coloquialmente no había empatado con nadie, les superaba en número de votos, y decidieron cambiar desde ese año el formato de votaciones. Aún así, los fans de Pachulia no se desanimaron. El año siguiente fue traspasado a los Warriors y claro, su exposición estalló. Eran los Warriors de Curry y Durant. Todo el mundo veía sus partidos y ahí estaba ese pívot con pinta de torpe, con pinta de leñador, ahí en medio, al que todos recordaban por haber hecho la gesta de quedarse a menos de 15.000 votos de Kawhi Leonard en las votaciones, y la gente volvió a intentar que Pachulia fuera All-Star. Ahora a los votos de los georgianos se les unía también los votos de los fans de los Warriors y también los votos de esos que simplemente querían ver a Pachulia en un All-Star. Llegó a tal punto la corriente que ese año, para las votaciones del público, sí que era titular en el All-Star Game, como segundo con más votos de los interiores de la conferencia oeste, solo por detrás de su compañero Kevin Durant. Sin embargo, para ese año ya se habían instaurado las Pachulia Rules, o sea, las normas de Pachulia, que eran que no simplemente el público iba a decidir quién iba al partido. A partir del All-Star de 2017, los votos del público ya solo contarían un 50% y el resto sería un 25% de los jugadores y otro 25% de varios periodistas acreditados. Por tanto, a pesar de haber quedado segundo en las votaciones populares, al sumar las tres categorías, Pachulia volvía a quedarse fuera del partido de las estrellas. Y el idilio de Pachulia con el All-Star acaba aquí, en lo que intervienen dos factores. El primero, obviamente, porque la gente ya se dio cuenta de que la NBA había establecido un sistema para evitar que le trolearan las votaciones populares para los titulares del All-Star y que iba a ser imposible por esa vía. Y también porque en los playoffs de esa temporada terminó lesionando a Kawhi Leonard con una jugada completamente antideportiva y su popularidad cayó en picado. Ahora bien, no hay que quitarle el mérito a Sasha Pachulia de haber sido un jugador que ha cambiado la NBA. No es el cambio más grande de la historia del baloncesto, pero sí que es un cambio bastante relevante a la hora de elegir a los titulares del All-Star. Y eso fue algo que no consiguió ni un gran gigante en todos los sentidos como Yao Ming, al que obviamente el público chino le votaba en masa, y como más población que China en aquel momento no tenía nadie, ahora ya la ha superado India, pero en aquel momento no tenía nadie, pues el pívot chino era titular siempre en el All-Star. Sí que es cierto que son dos casos completamente distintos en el sentido de que al final Yao sí que era una estrella de la liga, entonces sí que era normal que fuera al All-Star, porque era el pívot titular, que era el segundo mejor de su equipo, y al final hacía unos números que sí que eran merecedores de estar en ese partido de las estrellas. No es como el caso de Sasha Pachulia, que en la temporada en la que explotó jugando con Dallas
apenas sumaba 8 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Y hasta aquí la historia de Sasa Pachulia y cómo cambió las normas del All-Star Game. Si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros si habéis llegado a esta parte del vídeo. Por mi parte, nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!